Hoy quisiera platicar un poco sobre el tema del suicidio, que hoy es el Día Internacional. Em, Creo que las personas que tomaron esta decisión de crear un día así, en un homenaje, posiblemente con las personas que han hizo la acción de quitarse la vida, o también para todos los familiares, los amigos, los compañeros, los conocidos que han perdido personas que se han quitado la vida. Creo que sí es importante de hacer este homenaje y, y más que un homenaje, creo que abordar este tema es en una gran importancia. Y si hoy me puso a hacer esta video, creo que es porque es un tema que he tocado varias veces en toda mi vida. Perdí muchas personas en mi juventud que se suicidaron. Um, y creo que los tiempos que estamos viviendo hacen que unas personas están perdiendo la fe en la vida, en el sentido, pierden el sentido de la vida y no se ahogan en muchas emociones, muchos pensamientos y no encuentran salida. No sé si este mensaje que trato de compartir va a tener como una acción con algunas personas, pero espero que de todas maneras es importante para mí, porque he vivido situaciones en mi juventud justamente que yo pensaba quitarme la vida y la primera vez había escribido una carta a mis papás. Yo tenía 16 años y la dejé en el comedor en la noche antes de irme a dormir. Y en la mañana siguiente vinieron a verme y platicamos y fue importante. Um, y además creo que empecé a tener conciencia que o no estaba solo, tenía dificultades de comunicar, de expresar mis emociones, mis pensamientos, lo que estaba viviendo directamente con las palabras. Lo hice escribiendo con más calma, más serenidad, uh, sin filtro, y fue salvador. Um, pero a este momento, pocos años después, me tocó otra vez este tema. Muchas veces era falta de autoestima, de valorización. Durante el servicio militar, como un bullying, cosas que no me gustaban, no veía el sentido de luchar, de defenderme. Pero empecé a cuestionarme de por qué lo estoy haciendo, por qué quiero hacerlo. ¿Merezco realmente de quitarme la vida? ¿No hay suficiente valor?
no soy una persona que vale la pena de vivir. Y eso poco a poco lo tomé como antes de ir hasta el acto, pregúntate, Stefan, si la vida no vale la pena de vivir, si tú no tienes cosas que hacer y a dar. Y eso creo que es la respuesta que tengo yo a mi nivel personalmente. Es hasta el momento que siento que ya no puedo más, debo preguntarme a este momento mismo, sí, evaluando honestamente lo que está pasando, la situación, y si yo puedo respirar, hasta si no tengo dinero, pero si yo puedo respirar, si yo puedo dar, si yo puedo comunicar, si yo puedo aportar algo, sí, es tener la valencia, es eso que puede faltar, a veces me falta. La valencia de ir y decir, necesito apoyo, pero yo puedo dar eso, yo puedo dar eso, yo puedo hacer eso. Es eso que puede faltar y podemos aprender a ir hasta la profundidad de nuestro ser, de quién somos, qué podemos aportar, cuáles son las cosas que nos gustan en la vida, hasta los valores que tenemos. Eso, y también, a veces sí, podemos pensar que una persona que se quita la vida es egoísta, porque está dejando familiares, a veces una esposa, un esposo, un amigo, un novio, novia, hijos, papás, hermanos, amigos, compañeros. Y eso sí, pero creo que no podemos juzgar, ya que las personas lo hacen porque ya no encontró su salida. Y no es una salida, es solamente, pienso que no es salida, es más como seguir el camino, como tener un poco más de fuerza y de motivación que hace que vamos a seguir. Y creo que también estoy pensando, hablando del tema de la religión, de que las religiones dicen que el suicidio es como un pecado. Y este tema es interesante porque he descubierto hace algunos años en Francia, leyendo un libro de Miguel Ruiz, los acuerdos toltecas, los 4 acuerdos, el tema justamente de la palabra impecable, y que la palabra impecable no quiere decir, no tiene un valor moral, es solamente el pecado, es no respetar a sí mismo. No podemos entender que, por ejemplo, el suicidio corresponde a un pecado mortal en el sentido que no te respeta, pero además te quita la vida, ¿no? Que es mortal. Por eso es mortal, no es cuestión de moral. Y donc los pecados en general de la religión católica donc, hacen referencias a lo que te lastima. Y cuando te lastima, o cuando lastima a otra persona, te lastima porque vas a recibir una contraparte negativa muchas veces. Donc, la ira, la envidia, robar a una persona te va a afectar de todas maneras. Por eso podemos entender la palabra
pecado. Pero más allá de estas consideraciones un poco intelectual, yo quiero, no sé cómo decirle, muchas veces las personas tratan que tienen esta voluntad de quitarse la vida o que no encuentran sentido, ¿no? Tratan de pedir apoyo, pero no saben cómo hacer. O hay veces lo hacen de manera honesta y no tienen respuestas. Para una persona recibir esta palabra de un amigo, de un familiar, es muy difícil. Y muchas veces el cerebro está bloqueándose, o sea que ya es como, no vamos a reír o vamos a, no habla de eso, tú eres una persona genial, vas a ver, todo vas a ocurrir bien, te deseo el mejor. Lo escuché muchas veces, muchas veces. Y está bien, pero creo que eso no es suficiente. No culpa, no estoy... pero es como no querer ver, no querer escuchar. Sé que las convenciones en la sociedad de saludar a la gente, desear un buen día, un buenos días, un bonjour. No queremos algo bueno, pero ¿cuál es realmente adentro de estas palabras? Realmente. Y cuando estamos preguntando si cómo se va, cómo vas, qué tal, cuando esperábamos bien, o estoy súper, o chido, o qué. Pero cuando las personas dicen, cosa, alto. Y a este momento tenemos como una defensa de, no esperaba una respuesta negativa y no sé cómo voy a reaccionar. No sé si tengo la fuerza o suficiente compasión para poder recibir estas palabras de mi familiar, de mi hijo, de mi compañero, de mi amigo. No sé si soy la buena persona para poder contestar o para poder apoyar. Es eso que es complicado, la verdad. No tengo las respuestas ahora, pero podríamos estar un poco más abiertos, un poco más sinceros con nosotros mismos. Atento, hay señales así. Y no sé, ayudar, a veces no podemos ayudar directamente. Estamos en un mundo un poco especial, ¿no? Porque escuchamos las palabras de competición, trabajo, ganar su vida honestamente, a veces trabajar duro. ¿Cuál es la finalidad de la vida? ¿Por qué nacimos? ¿Es para trabajar? ¿Para competir? ¿Es eso? ¿O solamente para vivir? ¿Para existir? ¿Para ser feliz? Posiblemente sí. Convivir implica compromiso, participación. No estoy diciendo lo contrario, pero a veces una persona que, por ejemplo, que tiene discapacidad, que no tiene brazos,
piernas, que está en su cama, puede hacer cosas, ¿eh? Hay personas increíbles, que solamente es un ejemplo que todo es cuestión de mirada, todo es cuestión de circunstancias, ¿no? Deberíamos no juzgar a las personas y darle chance a todas de poder existir a su manera. Y sí, ayudar, apoyar a cada persona a desarrollar sus talentos. Eso sí, eso es lo que nos corresponde como seres humanos, como papás, como amigos, hermanos, compañeros, emprendedores, líderes. Creo que sí, es que cada uno podía desarrollar sus talentos, descubrir a veces, así hay esta cuestión también, y desarrollar, ¿no? Luchar, y es la parte, creo que es interesante porque es posible. Sí, necesita un poco de capacitación, de experiencia. Um, Creo que justamente la separación de las generaciones no va a ayudar a la humanidad. Necesitamos convivir entre todos los géneros y las edades, del bebé a los abuelos o los ancianos, porque no todos tenemos hijos. Tenemos hay la inocencia del bebé, del niño, y hay la experiencia de la vida de nuestros ancianos. Y eso todo se vale, todo se vale. Y creo que debemos pensar en eso. Solamente eso, de que cuál es la humanidad. Ahora, por ejemplo, me duele mucho lo que estoy escuchando. Hay también pensamientos de lo que estamos viviendo desde el año 2020. No es fatalidad, no es castigo tampoco. Creo que estamos en este punto por lo que hemos pensado, hecho al nivel planetario. No hablo de tú o yo, no, todos estamos implicados más o menos en esta vida, en lo que está pasando. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo aceptamos? ¿Aceptamos perder nuestra libertad, nuestra integridad, hablando de que estamos recibiendo en nuestro cuerpo? Sabemos que hay, si es realmente para la salud o es para controlar, manipular. Eso me cuestiona mucho. No tengo la respuesta, no sé si la dirección que estoy tomando es la correcta, pero es la que estoy tomando, de no aceptar, de recibir un producto que me parece tener más sustancias agresivas y no va a ayudar a mi cuerpo a luchar. Creo que empecé la sanación hace 10 años, un poco menos de 10 años, en México, cuando empecé a abrirme, no sé qué pasó, me pasó cosas en Francia, y tomé esta decisión de venir a vivir a México, a cambiar de vida. En 2010, voy a cumplir 11 años, y en 2012, en el pueblo donde vivo, empecé una formación de sanación corporal, y empecé a descubrir quién soy, mi potencial, mi debilidad también,
y que todo lo que estoy viviendo lo estoy creando. A veces es difícil de admitirlo, pero empecé a no juzgarme, de que ya, ok, todo lo que estás viviendo, Stefan, viene de ti. Hasta un accidente, hasta viene de ti. Donc, poco a poco empecé a estar más consciente de, de mi cuerpo. Eso sí, empecé a escuchar mi cuerpo en 2010 en Francia. Me rompí la clavícula durante un match de improvisación. 2 minutos en el escenario y me rompí la clavícula con la imaginación. No lo podía creer. Imaginé que estaba mesero en este match de improvisación y me vi recorrer 25 platos, no sé por qué 25, y haciendo el movimiento así, hasta arriba, cuando estaba con el último plato, se cayó mi brazo, escuché un ruido fuerte y con un dolor insoportable. Nadie se dio cuenta, aparte de yo, sin entender, ¿eh? Todavía no estaba seguro de lo que estaba ocurriendo. Regresé a mi lugar, era como un teatro donde había los grados. Me sentí al lado de mis compañeros y toqué el hombro del otro y, ¿sabes qué? Creo que me rompí la clavícula. Y el otro, ¿cómo se puede? Hospital, 4 meses sin trabajar. Yo estaba de diseñador gráfico, no podía usar la computadora y no podía, para trabajar, y no podía tomar los transportes públicos. Tenía como 1 hora y media de transporte. Después, en 2010, regreso a la empresa a trabajar. Tenía una cita con el médico empresarial, como una cita anual y una consulta anual, y me detectó fatiga crónica. Me invitó a hacer una consulta en su clínica privada en el centro de París, que es la clínica del sueño, y después de estudios me detectaron apnea de sueño. Eso fue como en mayo. En junio empecé con el aparato, así que pide que era el tratamiento, no hay. Lo único que conocemos es usar un aparato para durante la noche recibir oxígeno para no arriesgar de no poder respirar y tener como ruptura de aneurismo, shock. Acepté el tratamiento, el aparato, y durante 3 meses usé este aparato. Cauchemar, una pesadilla. Yo tenía 44 años. Un aparato que los ancianos, para ayudarle a usar, y no. Mi esposa a mi lado en la noche, con el ruido del aparato, la máscara. ¿Qué está pasando, Stefan? Y tenía el proyecto de mudarme este mismo año a Malinaco, el pueblo donde vivo, en México. Y ya, tu cuerpo te está diciendo cambia de aire. Donc fue esta decisión. Y lo hice también para descubrir el potencial que tenía. No estaba viviendo mi vida estaba como un títer, así que sí, que con mucha sonrisa, muy alegre, pero vacío, totalmente vacío.
y lucho, ¿eh? Todavía 11 años después no sé bien quién soy, ¿eh? Pero sí descubrí, descubrí que soy alguien que tiene que vivir y aportar. No, no sé, ¿no? Estoy un poco emocionado porque justamente creo que muchas personas que se quitan la vida son hipersensibles, muy sensibles. Donc es como transformar esta sensibilidad en una fuerza. Es una fuerza. Tener compasión, amor por los demás, es una fuerza. Lo único es de no ahogarse en este flujo emocional, de empezar a centrarse, a respirar, a recibir. Desarrollé la intuición veniendo, enfin, en 2010 y en esta experiencia en México. Aunque a veces no sabemos bien qué es la intuición, ¿no? Porque la mente está un poco insidiosa, así que ¿es intuición o no? No creo que una cosa es que te ayuda para saber si realmente es tu intuición o más tu mente que está conversando contigo. Es al nivel del corazón del tórax, del plexus solar. Cuando tienes sensación a este nivel, es intuición. Y cuando la información que tiene no te sientes seguro, hace algo que te ayuda a tomar tal o tal decisión. Cuando es la mente, es más insidiosa, te va a rechazar posibilidades por el riesgo, porque puedes perder. Eso muchas veces es más la mente. No sé si voy a concluir ahora este testimonio. Te amo. Es eso que debo escuchar para mí. Cuando me miro en el espejo, ¿quién soy? ¿Quién puedo amarme? ¿No? Al mínimo. Si empiezo a amarme, posiblemente que voy a poder amar a otras personas y que otras personas me van a amar también. Es eso, creo que podríamos empezar a regresar con este niño interior de quien y vernos un poco, ver a este niño, cuál era sus deseos, sus sueños y cómo podemos apoyar a este ser que está dentro a vivir a sus sueños y vernos como ver a este ser como un amigo, tu mejor amigo. No vas a rechazar tu mejor amigo, lo vas a escuchar, a veces sí, no va a estar de acuerdo con todo, pero va a estar justamente sincero, directo y creo que es lo que podemos hacer con nosotros mismos. Y una vez que ya regresa esta confianza, este amor, con nosotros mismos podemos avanzar. Y no sé, ya, bueno, si te puedo ayudar, tiene el enlace de esta página. Me gustaría platicar, transmitir mi experiencia solamente. No soy psicólogo, no soy médico, no soy una persona que está conectada con la vida y con este tema también. ¿No? Valórate. Y si no lo haces, ¿quién va a hacerlo?
y de verdad somos muchos. Y nosotros podemos hacer la diferencia. Muchas gracias.